Déjeme saludar a dos amigos, por supuesto, la asesora en políticas públicas del UNAM, Renata Turrent, y al querido jurista y constitucionalista, el doctor Isaac de Paz González. Querida Renata, todavía buenos días, ¿cómo te va? Mire, me parece que perdimos la comunicación con la queridísima Renata Turrent. Estamos intentando reconectar con ella. Le voy a pedir, por favor, al equipo que pueda reconectarnos con Renata Turrent, pero déjenme saludar, mientras tanto, al jurista y constitucionalista, doctor Isaac de Paz. Querido doctor Isaac de Paz, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño? Muy bien, Pues muy bien. vamos a darlos, no sé si ya estén por ahí el enlace con la asesora en políticas públicas del UNAM, Renata Turrent. Bueno, mire, vamos a hacer esto rápidamente en lo que comience, en lo que podemos restablecer la comunicación con Renata Turrente. Empecemos la mesa con el querido doctor Isaac de Paz. Doctor, hoy en la conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador hizo una serie de planteamientos fuertes. Un reportero de La Razón le cuestionó al presidente hasta dónde llevaría la defensa de la soberanía en las negociaciones en torno a las consultas del TEMEC, si implicaría salirse del tratado. El presidente habló de la cercanía con el mercado más grande del mundo, de ahí la importancia del tratado, así como la honestidad y la justicia, pero evitó que si estar cerca de ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo van a aceptar, no van a entregar al gobierno o ceder la soberanía de México y no van a entregar nuestra independencia como mexicanos a ningún gobierno extranjero, aunque tengan muchos lambiscones vendepatrias que les aplauden en México, dijo hoy el presidente López Obrador. Más adelante, querido doctor, ese reportero le cuestionaba al presidente que si esto pues se lo va a plantear al presidente Biden ahora que le explique, que hable con él sobre precisamente las irregularidades en la negociación del TEMEC por parte del equipo del gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo pues, buscaban entregar toda la soberanía energética a Estados Unidos y cómo es que incluso el presidente Trump aceptó los términos de su administración, de la administración entrante, la del presidente López Obrador. El presidente le dice, no significa que nos vamos a salir del TEMEC, dice que lo adelanta, que eso es pues hacer periodismo ramplón y vulgar, que hasta Calderón sacó un mensaje queriéndose montar en el tema diciendo que sería gravísimo salir del tratado, cuando en la realidad pues no va a haber ruptura, que de una vez adelanta, no solo porque México tiene la razón, sino que pues no le conviene a los tres países que desde los medios conservadores son muy elementales para amarrar navajas. Esto fue lo que planteó, querido doctor. ¿Tú qué opinas? Sí, muy, muy buen día, ya casi tarde a toda la audiencia de Sin Censura. Saludo también a la querida Renata. Y bueno, antes, pues felicito a todo este gran equipo de Sin Censura por esta serie de entrevistas que va a comenzar. No cabe duda que Sin Censura es una plataforma que está cada vez avanzando por su periodismo crítico, objetivo y, ¿por qué no decirlo, honesto? Honesto políticamente hablando. Bueno, volviendo ahora sí al tema, Toño, que planteabas, fíjate que pues es una lástima de el micrófono tan grande que tienen los medios que quieran incentivar un conflicto que no existe entre México y Estados Unidos. Es decir, que estén apostándole a crear esta serie de noticias, esta versión de una ruptura, una salida del tratado, pues sí, un quiebre entre la administración de López Obrador y la de Biden. Y por qué no decirlo también con Canadá. Esa es una visión sumamente entreguista, sumamente agachona, porque estamos integrados con Estados Unidos, nos guste o no, les guste a ellos o no. O sea, yo que vivo en una ciudad fronteriza, que compartimos tantas actividades económicas, familiares, sociales, productivas, de entretenimiento, culturales, es imposible que esa relación se disuelva. Entonces, no va a pasar, efectivamente, no va a pasar que México abandone el tratado, el TEMEC. Ya está así planteado en términos jurídicos. Eso es lo más importante y por eso yo traigo a colación este tema de, pues ya está clarísimo en el capítulo 8 del tratado.
ya no hay nada que decir. Y un tratado es un acuerdo entre tres, en este caso, tres entes soberanos, entre tres estados. El tratado no lo hizo Trump y López Obrador, no lo va a estar ahorita discutiendo López Obrador y Biden. Los tratados son vínculos jurídicos entre estados, es decir, son relaciones de estado. Por eso, pues todas estos coros que eh, tratan de incentivar un conflicto, no lo van a lograr porque estamos hablando de relaciones de Estado, es decir, de obligaciones adquiridas, ya reconocidas y ya puestas en papel. Y está clarísimo, el presidente les leyó el capítulo 8 del TEMEC, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y el artículo 8.1 habla del reconocimiento del dominio directo. Y por eso es importante que este presidente conozca los términos jurídicos y los términos legales y los haga valer. Y claro, qué bueno que le va a mandar esa carta a Joseph Biden para que tenga también esta parte en el conocimiento y en el debate, porque claro, es obvio que el embajador, Ken Salazar y las empresas gringas, pues es obvio que van a defender sus intereses, porque no quieren dejar de vendernos gas, porque para ellos el gas natural es un gran negocio que tanto Calderón como Peña Nieto les había facilitado. Entonces, esa es mi primera intervención, Toño, y pues, muchas gracias a Renata por esperar. Pero la verdad es que no va a pasar nada de lo que auguran estos coros antipatriotas. Creo que la relación de México y Estados Unidos está en muy buenos términos. Por supuesto que hay tensiones y por supuesto que este famoso panel, pues se va a hablar de lo que ya está escrito en el tratado y punto. Y ya está escrito en términos de equilibrio comercial, equilibrio económico y respeto político entre la igualdad de los tres estados que firmaron el tratado. Entonces, no va a pasar nada que dañe las relaciones con Estados Unidos, ni mucho menos que dañe a México, porque ya precisamente López Obrador, cuando lo nombra, cuando ya queda pues, ratificado como presidente, pues precisamente él dice no vamos a ceder soberanía. Y ahí está, ya está jurídicamente hablando, no va a ser relevante lo que salga de ese panel, Toño. Así es, así es. Yo creo que incluso podríamos pensar que se trata de una consulta de lo más normal, una consulta que ya ha existido para hacerle este planteamiento y volver a saludar a nuestra querida compañera asesora en políticas públicas del UNAM, Renata Turrent. Ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, querida Renata, hacía una serie de planteamientos ante la presentación de un tren por parte de la muy cuestionable Kansas City Southern de México, precisamente. Decía él que México y Estados Unidos no tienen por qué preocuparse, que no hay ningún tipo de situación adversa ante esta consulta. Decían que incluso pues la relación que existe entre México y Estados Unidos es para siempre. Dice, todo irá bien en la consulta del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá. Además, dijo que pues estas consultas ya se han realizado, que es algo que ya ha ocurrido. Sin embargo, han sido muy utilizadas por la ultraderecha mexicana. Y hoy el presidente López Obrador tuvo que decirlo ante los cuestionamientos de este reportero de La Razón. En primer lugar, dice, si estar cerca de ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Y aclara, esto no significa que México se vaya a salir del TEMEC. Así lo dice que esto es por lo que están buscando los que llevan a cabo ese periodismo ramplón y vulgar. Dijo que, pues, no solo no van a romper el TEMEC porque México tiene la razón, sino porque no le conviene a los tres países. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, querida Renata? Y te saludo con mucho cariño. Igualmente, querido Toño, te saludo con cariño también a mi compañero Isaac y por supuesto a toda la audiencia. Qué gusto estar por acá. Bueno, a mí me gustaría empezar recalcando esto que ya mencionas, que ha dicho el embajador Ken Salazar y que se ha dicho ahora sí que en los medios independientes, pero si tú te das un clavado a los medios convencionales, verás que callan como momias sobre que el uso de este mecanismo de consulta no es la primera vez que sucede. Esta es la cuarta vez que sucede.
México, de hecho, está junto con Canadá en este proceso, en este mecanismo contra Estados Unidos por un tema de autopartes. Ha habido otro entre Estados Unidos y Canadá por un tema de la industria de los lácteos, otro de la industria fotovoltaica. Es decir, ha sido usado 4 veces y nunca habíamos visto en los medios de comunicación que se pusiera la atención que se pone acá, ¿no? Está en las primeras planas del Reforma, del Universal, etcétera. Cuando hace como año y medio que fue que México y Canadá usan este mecanismo en contra de Estados Unidos, lo vimos en una notita, ahora sí que como las aclaraciones del Reforma miniatura en la orilla de algunos periódicos, ni siquiera en las primeras planas, porque es un no tema, es un mecanismo para resoluciones de disputas técnicas de un tratado de libre comercio. Y como digo, en lo que lleva el TEMEC, que ni siquiera es mucho, esta es la 4ª vez que sucede. Y de hecho, en esa consulta que se hace entre México y Canadá contra Estados Unidos, ya se pasó a la segunda fase, que es la del panel. Tampoco hubo nadie auguró que se iba a acabar el Tratado de Libre Comercio porque México y Canadá estaban en contra de Estados Unidos. Nadie hizo esa narrativa en los medios de comunicación mexicana. Lo que a mí me lleva a preguntarme si esto, más que una discusión legal, técnica, diplomática, como la han querido, al terreno que la han querido llevar los medios de comunicación y los opositores al gobierno federal, pues a mí me hace cuestionarme si más bien no tiene una cuestión técnica, una cuestión política detrás. ¿Qué cuestión política? Bueno, basta leer las cientos de columnas que han escrito, basta con leer al expresidente Calderón. Y a mí lo que me sugiere esto es que están justificando a los legisladores que votaron en contra de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque en todas estas columnas que escriben en los periódicos conservadores, pues lo que están diciendo es, ya ven, los que votaron, en realidad es que el PRI, el PAN, PRD y MC, los partidos que votaron en contra de la reforma eléctrica, en realidad tenían razón porque estaban protegiendo al TEMEC. Ahora resulta que son unos grandes salvadores de un tratado de libre comercio, obviando que, como bien dijo el presidente hoy, y ya lo mencionaron ahorita ustedes dos, el tratado de libre comercio, en uno de los artículos, menciona explícitamente, porque esto fue algo que se negoció, separó el tratado de libre comercio por esto, menciona explícitamente, lo leyó hoy el presidente completo, que México tiene soberanía para poder decidir sobre los hidrocarburos y que los hidrocarburos son propiedad de México, que no prescribe, no pueden de repente decir, bueno, la tienes pero hasta 2028. No. Es nuestra soberanía, son nuestros recursos naturales y por lo tanto México tiene el derecho de decidir sobre ellos. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo pensar que en realidad todo esto es una discusión técnica, diplomática, sino que se está usando, uno, para justificar este voto por parte de los legisladores, que ha tenido un costo político muy fuerte, sobre todo en contra del PRI, y por otro lado, pues por supuesto, augurar una vez más un fracaso diplomático entre México y Estados Unidos, como lo han hecho 14 veces. Yo nada más les hago para cerrar un recuento. Dijeron que Trump y AMLO iban a romper relaciones porque eran dos locos, no sé qué, no pasó. Después dijeron que Biden y AMLO se iban a llevar mal porque AMLO no felicitó a tiempo a Biden, tampoco sucedió. Luego que porque no fue AMLO a la Cumbre de las Américas y entonces que ya se acababa y que no nos iban a invitar nunca más a Washington. Bueno, ahí estuvo en Washington negociando un montón de cosas. Entonces, esta narrativa de una catástrofe de todo tipo, pero bueno, me centro en este momento en la catástrofe diplomática, la han augurado varias veces ya la oposición, nunca siendo esta cierta, y lo cierto es que la Cancillería ha hecho un gran trabajo con el gobierno de Estados Unidos y por supuesto la política exterior del presidente López Obrador ha sido muy exitosa porque es la primera vez, y aquí nuestra querida audiencia no nos va a dejar mentir, que se defiende la soberanía y la dignidad de los y las mexicanas.
Así es, muy, muy interesante. Y quiero plantearles otro tema que es, el presidente López Obrador no se limitó en hacer llamados y planteamientos precisamente sobre la política económica exterior, sino a mostrar cómo es que la política interior está resultando mucho mejor que la de muchos otros países. Se habla absolutamente de cómo es que México tiene controlada la inflación en estos momentos y que tiene mejores niveles de inflación, vamos, menos dañinos que, por ejemplo, acá Estados Unidos o varios países de la Unión Europea. Eso ha quedado muy, muy claro. Además, ayer se da a conocer en la mañanera algo que escriben dos especialistas económicos de Bloomberg, de estos dos especialistas que hablan del superpeso, una moneda que en lugar de apreciarse se ha de encarecerse, más bien se ha apreciado, ¿no? Y que no se ha mantenido muy, muy estable ese superpeso. Y el presidente, bueno, pues muestra este tipo de valores en la conferencia de prensa mañanera y hace también el llamado hacia esta situación tan indignante que son los todavía altos salarios de funcionarios mexicanos en comparación con otros países. Habla de cómo están reduciendo los gastos en su gobierno, precisamente en esta política económica que quiere pasar de la austeridad a lo franciscano, y de cómo es que pues han venido reduciendo con su gobierno una serie de gastos terribles. Muestra, queridos compañeros, y no sé si tenga por ahí don David las imágenes, una gráfica en la que se plantea que, por ejemplo, Felipe Calderón, cuando todavía existían las pensiones para presidentes, tenía una pensión mucho mayor a la que recibía el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pero bueno, que su gobierno eliminó ya las pensiones a expresidentes. Querido doctor Isaac de Paz, ¿qué opinas sobre los planteamientos constantes que se hacen desde la ultraderecha mexicana, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en sus redes sociales, de que México está en el abismo económico cuando los datos, así como lo decía Elmo Peña, los datos duros hablan por sí mismos? Sí, Toño, gracias. Mira, es que ese sector, tanto la primera fila de la derecha mexicana como todos sus peones, pues se beneficiaban directamente del modelo extractivo, del modelo de captura del Estado, de captura de la administración pública. Y solamente un dato para que la gente lo tenga en consideración sobre la reforma energética y sobre ahora la recuperación de la soberanía energética. Recordemos que Fox y varios de sus secretarios, bueno, de los que fueron sus secretarios de Estado, como Pedro Cerizola, incluso un personaje panista como Fauci Habdan, tenían una empresa que estaba compitiendo en el 2016 por obtener las concesiones de varios bloques para la explotación de petróleo. Es decir, Fox quería ser petrolero y muchos de estos empresarios medianos y grandes también le estaban entrando al negocio del transporte o de la importación de las gasolinas o del gas. Entonces, también por ahí va el enojo, la rabia, la ceguera que ahora le tienen a la recuperación de la soberanía energética de todo ese grupo. Y claro, los periodistas y los grupos de columnistas que les aplauden, pues pierden de vista esa parte, que era un negocio de pocos en detrimento de muchos, es decir, en detrimento de la mayoría de los mexicanos. Ahorita ¿qué hubiera pasado si gana Anaya o MIT? La gasolina estaría en 35 pesos y fácilmente la justificarían porque yo recuerdo mucho que MIT decía, por ejemplo, es que en Europa la gasolina está en tantos euros y pues, México tiene que competir con los precios internacionales. Entonces, y nos la tragábamos y la pagábamos porque esa era su política. Entonces, yo creo que esa parte también hay que tenerla en cuenta, que no solo es como un entreguismo discursivo, sino era un extractivismo de esa clase política. Y bueno, y volviendo a esta parte que mencionas de la racionalidad presupuestaria, tiene razón el gobierno y siempre se le ha criticado, incluso desde la academia y los estudios. Es un gobierno o era una administración pública muy cara y con muy pocos beneficios sociales. Por de ahí la crítica a los grandes sueldos de todos los poderes, tanto de la Corte como del Ejecutivo, como del Legislativo, porque pues, vivimos en un país en que la gente no llega a ganar más allá de,
¿qué te gusta? 8,000 pesos al mes. Hay unos sectores que no llegan ni a 3,000 pesos. Los peones, los maestros de obra, la gente que se dedica al trabajo duro, que son los trabajos peores pagados sin seguridad social. Eso debe ser pues parte de la conciencia del servidor público, decir, bueno, yo no puedo cobrar 300,000 pesos al mes, pero no tienen conciencia social, entonces se dejan cobrar esas cantidades millonarias y luego el desperdicio que era pagarles pensiones, sueldos, celulares, comidas, guaruras y todo lo que nos imaginemos a las familias de los expresidentes. Y bueno, y también resulta que a las viudas. Yo creo que tenemos que partir de ese análisis para recuperar un gobierno eficiente, un gobierno que no nos cueste tan caro, un gobierno que realmente destine el presupuesto público para, como su nombre lo dice, para el beneficio colectivo, para la gente, para el beneficio social. Entonces, creo que esa es una de las grandes deudas que le exigía el pueblo mexicano a sus gobiernos y que, bueno, López Obrador la está cumpliendo y tenemos que reconocer esa parte. Ahora, hace falta revisar, Toño, y aquí pues para que la gente nos ayude y también la investigación, cómo viven los exgobernadores y sus familias, porque ese modelito se repite, ese modelito de darle una pensión a supuestamente gente que sirvió a la patria 6 años, porque obviamente no dura más 6 años, lo pensionan toda su vida. Entonces hay que revisar las pensiones de los exgobernadores, exgobernadoras o de magistrados, presidentes de tribunales de justicia, exrectores, porque ahí es un boquete presupuestal. Entonces, yo creo que el gobierno federal está haciendo esa parte y tenemos que voltear a ver la parte de las administraciones de los estados, que por cierto casi nadie critica, casi nadie analiza, porque todo el foco lo trae ahorita el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que habría que ir avanzando más allá, o sea, no solo racionalidad presupuestaria federal, sino a nivel estatal y municipal. Definitivamente. Te pregunto lo mismo, pero igual, tal vez más enfocado a precisamente el planteamiento que se utiliza desde la oposición en México. Le pido a don David, de hecho, que nos grabe, espero que haya cortado por ahí, obviamente, de cómo es que esta situación es preocupante, ¿no? Ahí están los datos sobre la mesa, ahí están los datos, incluso planteados en algunos medios de comunicación tradicionales como es Bloomberg, datos que hablan de una inflación muchísimo menor que acá Estados Unidos, que en toda la Unión Europea, datos que hablan de niveles de gasolina muy bajos en comparación con lo que se vende en otros países, datos que hablan de un cambio de moneda fantástico, que hablan del superpeso, y de todas formas se utiliza el desafortunado discurso de decir que México está en la calle de la amargura en materia económica. Yo lo veo constantemente en las redes sociales, cada vez que se hace algún tipo de planteamiento sobre López Obrador, llegan los bots y los trolls a decir, pero vea cómo tiene la economía, México está más pobre que nunca. Yo digo, híjole, no, los datos dicen una situación distinta, ¿no? Es muy curioso cómo la oposición, dado que tienen el dominio de los medios de comunicación, pueden construir narrativas que son contrarias a la realidad y a los datos. Y es la misma gente que nos llama y me incluyo en esa canasta, porque a mí siempre me dicen que somos rupestres, que no sabemos de datos, que odiamos la técnica, y sin embargo se atreven a salir a decir una narrativa que es totalmente contraria a lo que dicen los datos, como tú ya bien mencionabas, querido Toño. Nos salen a decir que la economía mexicana es un fracaso cuando la moneda, cuando el peso mexicano es uno de los más fortalecidos, y como dices, ni siquiera, o sea, es definitivamente el mundo de los que más ha aguantado la crisis. La inflación en México es de las que mejor ha aguantado también en toda América Latina y en todo el continente, y de hecho la inflación de energéticos en México, hasta el último dato que yo revisé de la OECD, que fue hace un mes, me parece, del mes pasado o quizá el mes anterior, si ahorita estamos en julio, debe ser del dato de junio, pero a lo mucho de mayo, era el que menos había subido de toda América, de todo el continente, ¿no? La inflación en específico de los energéticos, por la estrategia que ha tenido el presidente López Obrador de mantener su promesa de campaña de no subir los precios de la gasolina más allá de la inflación, y además todo este plan energético de soberanía que se tiene, ¿no? No es solamente
Es falso decir que el plan energético de López Obrador es nada más meterle dinero al subsidio a la gasolina. Eso es falso. Eso es a la par de una construcción de autosuficiencia energética que lleva AMLO construyendo desde el inicio de su sexenio y que, recordemos, fue altamente criticado. De hecho, la secretaria Nale ha dicho varias veces como si hoy tratáramos de empezar a construir la refinería de Dos Bocas, nos habría costado el doble, y que muchos gobiernos hoy dicen, híjole, ya no es momento porque el acero está carísimo, porque la inflación subió, ya no es momento de construir, y nosotros nos adelantamos a eso, ¿no? Entonces es toda una política energética que fue muy visionaria, hay que decirlo, fue muy visionaria porque muchos de los países a los que los neoliberales voltean y alaban, como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, sobre todo Francia y Estados Unidos, están haciendo muchas de las políticas y de hecho a veces mucho más radicales, como expropiar, como estatizar las industrias eléctricas, por ejemplo, lo que pasó en Francia, que México ha podido hacerlo de manera más mesurada, dado que empezamos muchísimo antes de que empezara esta crisis. Ahora, a mí me gustaría además abonar a lo que decía mi querido compañero Isaac, al tema de la austeridad. Es que creo que no se ha entendido en la oposición, y eso les pasa por no ver las mañaneras, por considerar a AMLO un inepto, un rupestre, digo, ya me voy a meter a otro tema, yo argumento que lo hacen por cuestiones clasistas, pero bueno, ese será tema para otra mesa. No se quieren informar, no quieren entender que AMLO no es ningún improvisado, que tiene estrategias muy complejas y muy bien pensadas en todos los sectores, y que su propuesta económica es distinta a la del Fondo Monetario Internacional, a la del Banco Mundial, a las recetas neoliberales que nos han dado, incluyendo la política energética, y que claramente están funcionando porque ahí están los datos. Y entonces el tema de la austeridad se ha malentendido o se ha tergiversado desde la derecha, pero también desde la izquierda, porque hay cierta oposición que se cree como esa izquierda pues pura, y que leyó 3 libros de izquierda y entonces esto es la izquierda y la austeridad va en contra de la izquierda. Pero creo que no han entendido, y que un poco hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador lo explicaba en la mañana, era que a él le costaba trabajo en Europa explicar la austeridad, porque los europeos después de la crisis quedaron un poco asustados con la palabra austeridad. Sin embargo, lo que el presidente plantea sobre la austeridad es distinto. Es una receta totalmente distinta a la que el Fondo Monetario Internacional nos ha dado, y que habla en específico, en el caso mexicano, de que no se puede, creo que se resume diciendo, no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre. El gasto corriente que se tenía en México para los altos funcionarios, digo en general, pero muy cargado a los sueldos de los altos funcionarios, de las pensiones, estas millonarias como la que ya se mencionaba ayer por esta investigación de Contralínea de Ernesto Zedillo, porque estuvo ahí algunos años en Banco de México, mientras que no se le daba apoyo a la gente, es decir, la distribución del gasto del gobierno, era una ofensa, más allá de una propuesta administrativa, de una propuesta de administración pública, del recurso público de la gente, que creo que es correcta, esa redistribución que plantea López Obrador, también es una cuestión ética. No puedes tener a funcionarios públicos ganando 500,000 pesos al mes cuando hay gente que no tiene para pasar el día. Es un asunto ético también. El tema de la austeridad, como lo ha dicho el presidente, es un tema económico, es un tema administrativo y es un tema ético. Hoy es un tema económico muy importante porque, como ya anunció el presidente López Obrador, se van a hacer aún más recortes en el gobierno para poder seguir apoyando a las familias con todos los programas sociales, que esos no se toquen, y poder afrontar la crisis de una mejor forma. Lo que se plantea es bajar el gasto corriente arriba para que se pueda distribuir abajo, y eso sí que ayuda a por lo menos poner un poco de resistencia a esta inflación que es mundial. Entonces, repito para cerrar, es una respuesta económica a las presiones inflacionarias que vienen de fuera,
es una cuestión administrativa de redistribución del gasto público y es una cuestión moral porque no se puede seguir gastando esos sueldos o los que se gastaban en el gobierno federal antes de Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora vemos, gracias al quién es quién de los sueldos que se anunció el lunes, que sigue siendo en estos organismos autónomos como el Banco de México, como el INE, como todos esos organismos que crearon en el periodo neoliberal para mantenerse en el poder, aunque no fueran electos por la gente, se siguen gastando muchísimo dinero y que ojalá logremos que en esos organismos se sumen o que se les obligue a cumplir con la Constitución que dice que el presidente es quien debe ganar más. Repito, por muchas cuestiones administrativas, económicas, pero sobre todo éticas, ¿no? No es justo que los mexicanos estemos pagando pensiones millonarias, porque esta gente se hincha de dinero, a exgobernadores de Banco de México o altos funcionarios de Banco de México que por haber trabajado ahí algunos años se van a quedar con pensiones de cientos de miles de pesos al mes. Ese dinero se tendría que ir a los programas sociales y se tendría que redistribuir para afrontar estas presiones inflacionarias, mis queridos compañeros y querida audiencia. Rápido, querida Renata, que vayamos con el doctor para despedirlo. Tiene cosas muy importantes que hacer ahora el doctor, tiene de verdad que retirarse en estos momentos y a mí me gustaría de una vez agradecerle su participación aquí, que por favor nos comparta sus redes sociales al doctor Isaac de Paz, jurista y constitucionalista, participando aquí en Sin Censura. Doctor, por favor compártenos tus redes sociales y te agradecemos infinitamente. Ahora seguimos con la mesa con Renata Turrente, querido doctor. Gracias, Toño, y muy buena tarde a la audiencia. Mis redes son @IsaacDePaz en Twitter, Isaac con Z, @IsaacDePaz en Twitter y en YouTube, Isaac de Paz González. Muchísimas gracias por esta pues muy analítica mesa. Gracias, Renata, gracias al equipo, a Ceci y a todo pues detrás de la producción de Sin Censura. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Toño, a ti también. Felicidades nuevamente. Gracias, doctor, gracias por tu participación en el último tema de esta mesa, precisamente con Renata, algo que creo que tú, bueno, pues tienes el sartén en el mango para poder determinar muchas reflexiones, querida Renata. Hoy el presidente López Obrador hizo declaraciones muy fuertes, a mí me parece, no lo da con nombre y apellido, pero fíjate, luego de que el senador Ricardo Monreal publicara en las últimas horas una fotografía hablando de la supuesta lucha que ha tenido con el presidente López Obrador en sus años y etcétera, el presidente López Obrador, híjole, responde de una forma muy fuerte, cuestiona a los que en Morena podrían decir yo soy el bueno, dijo que podrán ser buenos, pero para pasar al basurero de la historia. Esto, te digo, una aparente alusión a Ricardo Monreal, pues pone y menciona que los que dicen tengo foto con Andrés Manuel, es mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos, pues igual y sí, ¿no? Igual en algún momento jugaron canicas juntos, pero que eso no cuenta porque ya no hay dedazo. Y pues al mencionar a los acarreados, imitó a los borregos, habló de los hipócritas, de los farsantes, que una vez que tienen su propósito hasta les molesta que la gente les hable, dijo el presidente. Además, bueno, pues hace una serie de planteamientos para que no digan que no existe el piso parejo, sino que lo que se está buscando es que la gente participe mediante una encuesta, que la gente decida, que no sea, vamos, el por dedazo que quede el candidato X. ¿Tú qué opinas de esto, Renata Turrent? Totalmente, es una discusión súper interesante, querido Toño. Nada más les voy a contar una pequeña anécdota. Todas las mañanas escuchamos acá en casa La Mañanera y entonces mi bebé que tiene 1 año y medio, cuando empezó AMLO a hacer como borrego, ahí ella también estaba repitiendo así, ve. Entonces siempre es muy simpático cuando él lo hace porque ella lo repite, pero creo que es muy interesante cómo ha hecho AMLO política, o cómo ha respondido a la manera en la que Ricardo Monreal se ha comportado dentro de Morena y dentro de este movimiento, ¿no? Neutralizando, creo que ha hecho un grandísimo papel el presidente
en no darle ese protagonismo que claramente Ricardo Monreal está buscando, pero sí contestando a esos oportunismos como la foto que bien mencionas y que puso ayer el senador Ricardo Monreal. El senador Ricardo Monreal lleva varios meses haciendo política en contra pues del obradorismo, en realidad, y del presidente. Lleva varios meses, en realidad, tratando, desde mi humilde opinión, tratando de reventar internamente lo más que se pueda. Ha sido una de las oposiciones más nocivas a este movimiento que desgraciadamente es fuego amigo, como dicen, y que viene de dentro. Y que sinceramente no sé a quién cree que engaña, ¿no? Porque creo que se pueden tener críticas muy válidas al movimiento, incluso al presidente, pero la manera en la que se ha comportado el senador, pues no, claramente no son críticas, sino es un afán de reventar desde el interior un movimiento pues que ha costado mucho trabajo construir, ¿no? Son millones de mexicanos y mexicanas que han luchado por este movimiento y que me parece injusto que por una ambición personal pues esté tratando de romper desde adentro, que es como yo lo veo. Y que luego cuando le conviene para manipular a la gente sale a decir que, bueno, es que miren, yo tengo muchas fotos con AMLO. Bueno, pues es que eso no comprueba nada, pues si estamos escuchando lo que estás diciendo. Todo el planteamiento del proyecto que propone Monreal va en contra de lo que ha propuesto y construido el presidente, ¿no? Entonces no se puede él nada más estacionar en que él ayudó a pasar las reformas, que es cierto y se le agradece, y en que él tiene muchas fotos con el presidente López Obrador, ¿no? Sí, hoy, estos últimos meses, lo que ha hecho es tratar de dinamitar un movimiento y un gobierno legítimo desde adentro, porque no le dan los números y porque quiere estirar la liga para ver qué puede ganar, porque es obvio que, es el cuarto o quinto lugar en las encuestas, entonces pues no le da el apoyo de la gente. Y entonces a mí me parece ofensivo con la militancia de Morena pensar que con ese porcentaje es que en realidad él es el que tendría que ser bueno, pero ¿en qué se basa si no tiene los números, ¿no? En ninguna encuesta está ni siquiera en tercer lugar. Y esto me lleva a cerrar diciendo que creo que toda esta narrativa del piso parejo pues a mí me parece un poco hipócrita, y lo digo con toda sinceridad a la audiencia que estimo muchísimo y que pues a mí sí me gusta ser muy transparente en este sentido. A mí me parece un poco hipócrita que se hable de piso parejo cuando se están siguiendo los estatutos para la selección de candidatos. Que puede haber críticas en el proceso, por supuesto que las puede haber, y esas se deben de hablar al interior del partido, eso no tiene nada de malo tener una crítica. Lo que sí tiene de malo, creo yo, es tratar de decir que no hay piso parejo cuando se están siguiendo los estatutos de un partido donde todos ellos pertenecen. Toda la gente que está diciendo que no hay piso parejo, bueno, es que ellos pertenecen a ese partido y conocen o deberían de conocer los estatutos. Y perdonen que lo diga yo así, y quizá aquí entra un poco como mi formación como mujer o mi experiencia personal como mujer, pero si existe el no piso parejo, pues en realidad es para las mujeres. Entonces a mí me cuesta trabajo ver que todos los hombres digan que no hay piso parejo, cuando hay por primera vez una candidata mujer tratando de pues dar la lucha, ¿no? Y con esto, ahora sí que yo estoy de acuerdo con la encuesta, y como dice el presidente, ¿no? Que se apoya a quien gane la encuesta, porque eso es lo que la gente quiere, y se debe de respetar, quien sea que sea, ¿no? Si es Adán Augusto, si es el canciller, o si es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero a mí sí me parece un despropósito interno para el partido hablar de falta de piso parejo, en un sentido pues un poco tramposo, porque repito, ahí están los estatutos y no es como que se estén cambiando, se están siguiendo los estatutos. Entonces, dado que si no les están gustando las encuestas, pues eso es distinto, y hay que hacer política, y hay que explicar por qué tú eres la mejor opción para continuar la transformación.
Pero pues hablar de piso parejo, en todo caso, si yo hablara de piso parejo, pues hablaría de que no hay piso parejo hasta para las mujeres, hasta ahora empieza a haber, que hay gabinete paritario, que hay paridad en el Congreso. Eso es de lo que yo pensaría si vamos a hablar de piso parejo, ¿no? Pero no de un cambio de estatutos como está proponiendo el senador Monreal, porque él quiere que haya internas, elecciones internas, cuando eso no está en los estatutos y no se puede pedir que se cambie algo solamente porque los números no te salen bien ahorita, ¿no? Entonces, pues yo cerraría con eso, mi querido Toño, con mucho gusto de estar acá contigo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya existen los estatutos y aparte es una determinación muy propositiva. ¿Quién o qué partido ha hecho eso antes, ¿no? ¿Quién haya en México hecho un llamado para que sea la gente la que participe y determine a los candidatos? No, siempre fue pues el que determinaba el presidente, para los que ganaban, claro está, ¿no? El presidente era el que decía, pues este es el que va para la presidencia, este va a ser mi sucesor, y se hacía una mentirota, ¿no? En la que supuestamente se convocaba elecciones internas, después se convocaba la mera elección y terminaba ganando el PRI, hacían sus acuerdos en lo oscurito y ganaba el PAN, luego vuelve a ganar el PAN y ese PAN permite que regrese el PRI. Vamos, era una ridiculez. Esto está dándole el poder a la gente, está ejerciendo lo absoluto que existe de la democracia, ¿no? Así que, híjole, pues a mí me parece que esto es verdaderamente interesante y fuerte. Querida Renata, qué bueno que así lo planteas y yo te agradezco como siempre este tipo de reflexiones. A mí me parece que, y déjeme decirlo con todas sus letras, además de la admiración que yo profeso por Renata Turrent, considero absolutamente, sin que suene a que es por la mera admiración que tengo por ella, que siempre tiene este tipo de análisis imparciales y claros, ¿no? Imparciales y claros, hablando siempre de sus ideologías, de sus propios ideales, pero dando a conocer todos los datos necesarios para poder sustentar sus argumentos. Así que siempre un placer platicar contigo, querida Renata Turrent. Por favor, compártenos tus redes sociales. El placer es mío y la admiración es mutua, querido Toño. Te mando yo un fuerte abrazo, a toda la gente, por supuesto, también. A mí me encuentran en @rturrent en Instagram y en Twitter. Y me pueden ver los miércoles en Capital 21, en las redes sociales de Capital 21, si es que están fuera de la Ciudad de México, los miércoles a las 10 de la noche, y pues aquí todos los jueves hablando sin censura, y le mando un abrazo a toda la audiencia querida, al equipo de producción, y por supuesto a ti, querido Toño. Muchas gracias por el espacio. Gracias Renata, y bueno, ustedes también por favor siga Público Consentidor a Renata Turrent.